Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la presentación. Nada más me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla y pueden también escucharme. Ahí en el chat me pueden ayudar, por favor. Por favor, apóyenme poniendo si pueden ver la pantalla y perfecto. Muy bien. Perfecto, nada más esperamos un par de confirmaciones más y listo. Muy bien, pues el broker Errante y Rankia en América Latina les dan la más cordial bienvenida al webinar ¿Qué factores mueven a la bolsa? Webinar patrocinado por el broker Errante. Para mayor información a la operación de estos instrumentos pueden entrar a errante.com, donde podrán saber más información sobre este broker y operar distintos tipos de activos como Forex, acciones, energías, metales, índices, criptos, entre otros. Pero bueno, cualquier duda que tengan, ahí accedan a la página y pueden informarles. Bueno, vamos a dar inicio al webinar en turno. Me presento, yo soy Humberto Calzada Díaz, soy el economista en jefe para Rankia en América Latina. Ya tengo una experiencia alrededor de 10 años en el medio financiero, sobre todo en temas bursátiles. Yo soy economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México. Bueno, me especialicé en economía financiera. Actualmente, bueno, trabajé en algunos corredurías o bancos de inversión o casas de valores o casas de bolsa, como se le dice en México, como Casa de Bolsa Finamex, Grupo Bursátil Mexicano. Y bueno, desde hace un tiempo, hace 5 años, soy el analista para Rankia. También soy profesor en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, la asignatura de análisis económico y financiero. También he tenido participación en algunos medios de comunicación, en radio y televisión, como en Finanzas Familiares, en el canal 1 TV en México, el 620 AM, y en algunos diarios como el CIO, el Heraldo de México, el Universal, y también tengo una columna en el periódico México que se llama Desde Wall Street, donde analizamos a los mercados y a la economía de Estados Unidos. Pero bueno, ya para entrar en materia vamos a dar inicio al webinar y que se titula ¿Qué factores mueven a la bolsa? Pero antes de avanzar vamos a saber qué es el mercado de valores. Bueno, hay una distorsión o una falsa idea de muchos inversionistas de lo que es, qué es la bolsa o el mercado de valores. Muchos asocian a la bolsa con este imagen, la película del Lobo de Wall Street eh, de Leonardo DiCaprio, de hace algunos 6, 7 años que por ahí salió, donde te presenta lo peor de la bolsa y lo presenta como un casino prácticamente, ¿no? Pero bueno, qué es en realidad el mercado de valores? Vamos a ver. Y el mercado de valores o la bolsa es un mercado donde se van a negociar activos financieros o activos objeto de inversión como bonos, acciones de empresas y distintos instrumentos como ETFs, entre otros. Y bueno, pero ¿cómo se compone este mercado o cómo funciona la bolsa? El mercado de valores es un lugar donde tanto las empresas como los gobiernos acuden a este mercado porque están necesitados de recursos monetarios, de dinero. Entonces, estas entidades acuden a este mercado porque necesitan dinero. Y por el otro lado están ustedes, el público inversionista, quienes son los que van a poseer estos recursos, que son los que van a poseer estos recursos para
o van a dotar estos recursos con el fin de obtener una ganancia o un rendimiento. Entonces, de un lado se encuentran el gobierno y las empresas, y del otro lado ustedes, los inversionistas. Obviamente tienen que acudir a un intermediario financiero. Y bueno, el mercado de valores y la bolsa, esto es muy importante. Es el principal mecanismo de financiamiento en una economía. Eso es la bolsa de valores. Ya sea en Argentina, en Estados Unidos, en China, en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en cualquier parte del mundo, el mercado de valores se creó o se diseñó con el fin de obtener eh, financiamiento por parte del público inversionista. Perdón, por dar financiamiento a las empresas mediante el dinero, el ahorro que ustedes, los inversionistas, poseen y que tienen la intención de generar una ganancia. Y por el otro lado, pues ellos quieren o necesitan, por ejemplo, el gobierno ese dinero para eh, financiar algún proyecto de inversión, como un gobierno construir una carretera, una empresa más inversión de capital, etcétera. Pero bueno, eso es en realidad lo que es o cómo funciona el mercado de valores, pero hay dos tipos de mercado. Antes que nada, bueno, esto es más adelante, y cómo se comporta el mercado de valores, o más bien cómo se compone el mercado de valores. Como les dije, es un mercado de financiamiento, pero los mercados o el mercado de valores tiene dos divisiones importantes. Uno es el mercado de deuda y el otro es el mercado de renta variable. Por un lado tenemos la deuda de gobierno, que lo conocemos, por ejemplo, como los bonos del tesoro. Hay otro tipo de instrumentos gubernamentales, en el caso de México, los CETES. Y la deuda privada son los bonos corporativos. Es cuando las empresas piden prestado mediante el mercado de valores a los inversionistas. Y bueno, y el otro lado está la renta variable, donde se negocian acciones, ETFs, instrumentos. Pero vamos a ir desglosando cómo se mueven o cómo funcionan estos instrumentos. Bueno, el mercado de dinero o el mercado de deuda es donde se van a negociar títulos de deuda, valga la redundancia. Entonces, en esta parte, ustedes, los inversionistas, le están prestando el dinero al gobierno, obviamente mediante un bono, mediante un intermediario eh, financiero, con el fin de obtener una ganancia. Esta ganancia, ojo, se llama tasa de interés. ¿Han escuchado este término? La tasa de interés es el precio del dinero. Eso es el significado para nosotros los economistas y los financieros. Bueno, por ejemplo, un bono del tesoro es un bono se emitió por empresa o gobierno con el fin de obtener financiamiento, pero vamos, por ejemplo, en el caso de la deuda, un bono del tesoro es emitido con el fin de solicitar dinero, pero al tenedor de ese bono, ustedes, los inversionistas, al final el gobierno estadounidense les va a pagar un 0.25, que es el nivel de tasa de interés en Estados Unidos. En el caso de México les estaría pagando alrededor del 4%, 4.25. Es decir, si un bono tiene una duración de 28 días, al final del vencimiento, el gobierno, mediante ese bono, les va a pagar el capital que ustedes le prestaron más ese premio que se llama tasa de interés. Entonces, así funciona un bono de deuda, tiene un vencimiento. Todos los títulos o bonos corporativos, gubernamentales, tienen un vencimiento. Por el otro lado, está el mercado accionario. ¿Qué es el mercado accionario o el mercado de capitales? En esta parte del mercado, el inversionista o ustedes se van a convertir en socios de una empresa y van a ser partícipes de las pérdidas y las ganancias de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en esta parte, si ustedes compran una acción de Apple o una acción de Microsoft, si compran una acción de Microsoft, inmediatamente se convierten ustedes
en socios de Bill Gates. Si se compran una acción de Facebook, se convierten en socios de Mark Zuckerberg, y así si compran una acción de, por ejemplo, Amazon, se convierten en socios de Jeff Bezos. Entonces, esta parte del mercado les da la oportunidad a ustedes de convertirse en socios de estas empresas. Y obviamente van a ser partícipes de las pérdidas y las ganancias. Pero bueno, las acciones son títulos o estos documentos representan una parte proporcional de una empresa. Es decir, emite y otorga derechos patrimoniales y corporativos a nosotros los tenedores o a las que las adquirimos. Justo la mayoría, no sé de dónde nos están acompañando, la mayor parte de ustedes son de América Latina. En algunos países existe Starbucks. Starbucks es esta famosa cafetería estadounidense a nivel mundial. Si nosotros compramos en el caso de México, por ejemplo, el holding de esta cafetería se llama Alsea. Si nosotros compramos Alsea en la Bolsa de Valores de México, nosotros inmediatamente nos hacemos dueños de una parte de Starbucks en México. Por ejemplo, ya acá en mi piso sobre Reforma, hay una cafetería Starbucks en la planta baja. Si yo compro acciones de Alsea, inmediatamente voy abajo, me meto a la cafetería y les puedo decir a la gente que trabaja ahí que yo soy dueño del Starbucks que está aquí abajo, aunque sea en el 0.0001%. Esto es lo que me permite el tema del mercado accionario, ser dueño de esa parte de esos negocios. Y bueno, en el mercado, como les digo, se convierten socios y participan en las pérdidas y ganancias. A diferencia de la deuda, que dijimos que tiene un vencimiento, en el caso de las acciones, estas no cuentan con garantía. Si bien, por ejemplo, un bono gubernamental cuenta con la garantía del gobierno, históricamente, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda. En el caso de las empresas, lo respaldan los activos de las mismas empresas, estos títulos, pero en las acciones no garantizan o no están garantizadas por nada. Y acá no hay un vencimiento, aquí el socio puede conservarlas por un tiempo indefinido. Bueno, en la renta variable, el precio de los instrumentos se va a determinar por la oferta y demanda del mercado. Y esta se moverá por factores económicos, políticos, financieros. Y estamos en una coyuntura muy sui generis, muy particular, donde este año se, se declaró una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eso trajo consigo unas caídas impresionantes en la bolsa en febrero, después un tema de política monetaria económico donde la Fed inyecta capital y inyecta liquidez y suben las bolsas y nuevamente comenzamos a bajar por una mala perspectiva económica. Entonces, todos estos factores van a mover a los mercados accionarios. Y bueno, pero ¿cómo medimos el comportamiento de estos mercados? ¿O cómo medimos el comportamiento del mercado de valores? Mediante los índices accionarios. ¿Y qué es un índice accionario? Es una muestra de las empresas con mayor bursatilidad, las más negociadas. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de la bolsa de valores, ustedes han escuchado de empresas mid cap, small cap y las de gran capitalización. Bueno, por lo regular en los índices, en el caso de México les doy el ejemplo, el índice de precios y cotizaciones son las 35 empresas más bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿qué nos da, qué significa esto? Que son las más negociadas. Ejemplo, si yo como operador meto una postura, quiero comprar Cemex, como pertenece a las más grandes, de inmediatamente en el otro lado del monitor va a haber un trader, un inversionista que me compre, que me quiera vender Cemex, o si la quiero vender, va a haber alguien que la quiera comprar. Y si nos vamos al caso de Estados Unidos, hay empresas muy líquidas como Amazon, Apple, que de inmediatamente alguien está dispuesto a comprarla. ¿Qué quiere decir? Que son las más demandadas. Y bueno, estos promedios nos muestran o nos determinan el comportamiento de la bolsa de valores.
¿Y cuáles son los distintos índices? En el caso de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay tres principales, que es el Standard Poor's 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología más grandes, y el Dow Jones, que son las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos. En España está el IBEX, en el IPSA en Chile, en México el IPC, el DAX en Alemania, Bovespa en Brasil y bueno, el Merval en Argentina. En cada país tiene su índice. Y bueno, pero hay aquí algo muy controvertido y que se ha dado a debate, incluso yo con algunos colegas estos últimos meses, este año principal, que decimos nosotros que los indicadores bursátiles o los índices son indicadores adelantados de la economía. Que vimos, no sé si algunos de ustedes son jóvenes, pero recuerdan la última gran caída, la última gran crisis fue en el 2008. Una caída importante de cerca del 40% en la bolsa de valores. Se cayó muy fuerte la bolsa en ese tiempo y después vino un tema de crisis económica. Y bueno, después se comenzó a recuperar la bolsa y comenzó a mejorar los datos económicos. Eso es pero bueno, la bolsa ya nos había adelantado lo que se venía. Y lo vimos en el mes de febrero que se cayó la bolsa y después ya se declaró recesión en Estados Unidos. Vimos unas caídas fuertes en el Producto Interno Bruto. Bueno, por eso decimos que es un indicador adelantado, aunque esta etapa es muy curiosa porque se están descorrelacionando. Si bien no son el índice, la economía no es la bolsa y la bolsa no es una economía, sí existe un paralelismo entre el ciclo económico y el ciclo bursátil. ¿Por qué? Porque van caminando una detrás de otra. Y bueno, pero ¿cómo medimos a la economía nosotros? Como economía, valga la redundancia, ¿cómo medimos a la economía? Bueno, la economía se mide, y este dato es muy importante porque, si bien es cierto que cuando se presentó este dato hubo movimientos en las bolsas de valores. El dato, la economía se mide mediante el Producto Interno Bruto. ¿Y qué mide el Producto Interno Bruto? La producción de bienes y servicios en una economía. Es todo lo que se produce dentro de un territorio. Y se compone de estas variables, que es consumo, gasto público, inversión y exportaciones netas. ¿Qué es el consumo? Pues todo lo que compramos, un café en el Starbucks, una Coca-Cola, nuestro celular, nuestro, es una computadora, un ordenador, como lo dicen en España. ¿Y qué es el gasto público? Esta variable es el dinero que gasta el gobierno en construir hospitales, en los sueldos de los funcionarios, el presidente, el Congreso, en construir una carretera. Eso es el gasto público. Y también existe la inversión. ¿Y qué es la inversión? La inversión privada o la inversión productiva es cuando, por ejemplo, Amazon decide poner una bodega en Estados Unidos, ¿no? Decide poner un almacén. O cuando McDonald's decide construir un restaurante. O si Tesla decide construir una armadora, poner una armadora en Chicago, por ejemplo. Eso es la inversión. Y las exportaciones netas es lo que se vende, lo que vende un país menos lo que compra. Exportaciones, que es lo que compra, lo que vende, menos importaciones, que es lo que compra un país en el exterior. Y bueno, todo esto, ¿cómo podemos medir también a la economía mediante el ciclo económico? ¿Y qué son los ciclos económicos o qué son o cómo funciona esto? Bueno, los ciclos son las fluctuaciones que tienen las economías y eso lo podemos medir mediante el cambio del Producto Interno Bruto. ¿Y de qué se compone? Pues después de una caída viene una recuperación, expansión y a la cima y el auge. Cima o auge que estábamos, es el momento que estábamos en Estados Unidos hasta el año pasado. Pero hay indicadores que ya nos estaban avisando que la economía que la economía iba a colapsar. Incluso yo aquí en México, para algunos medios de comunicación, di unas entrevistas desde julio a diciembre del 2019, donde dije que yo ya veía una bolsa sobrevalorada y veía también indicadores económicos que nos estaban dando señales negativas.
Pero bueno, ¿qué es el auge económico? El auge económico es cuando la economía está en prosperidad, hay una actividad económica a tope, se crece, la producción crece y hay indicadores económicos en máximos niveles. Por ejemplo, el pleno empleo, el consumo. Cuando estamos en auge económico, prácticamente existe pleno empleo. ¿Esto qué significa o qué nos dice? Que, por ejemplo, en Estados Unidos había una tasa de empleo, de desempleo de 3.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que 96.5% de los estadounidenses, de la PEA, que es la PEA, población económicamente activa, de la gente que está en la capacidad y disposición para trabajar, de esa gente o de ese rango, el 96.5% de estadounidenses estaba trabajando. Prácticamente todos estaban trabajando antes de este tema pandémico. Y bueno, después cuando empezaron a cerrar las economías, empezamos con el tema del confinamiento, se comienza la desaceleración. ¿Y qué es? ¿Cómo inicia con un proceso de ralentización económica? Y eso ya lo habíamos visto desde el año pasado, ¿no? Que la economía en Estados Unidos, por ejemplo, creció un 3.5 en 2017, 3.9 en 2019, en 2018, perdón, y luego bajó a 3.2, 3.1, no recuerdo, en 2019. Entonces comenzamos a ver que la economía iba creciendo de a menos. Entonces, eso nos estaban dando algunas señales. Hay menor crecimiento económico, hay indicadores que comienzan a desacelerar y lo vimos desde 2018 con producción industrial, por ejemplo, con índices de manufactura y comienzan a aumentar las tasas de desempleo. Esto lo vimos justo este año. Y bueno, ya cuando se llega al punto más bajo, al punto más crítico, es la crisis, que es la peor etapa de la economía que puede tener. Entonces, hay menor consumo, hay tasas altas de desempleo, en este caso es del 8%, viniendo de un 14%, comenzó a bajar, pero aún así una tasa del 8% es una tasa bastante alta de desempleo. Hay poco dinero en circulación y comienza a bajar la producción. Eso es cuando ya estamos en un periodo de crisis. Y bueno, después comienza la recuperación, comienza nuevamente indicadores a mejorar, aumento en la demanda, hay mayor producción, más dinero y bueno, me empiezan a mejorar los principales indicadores económicos. Pero bueno, si bien estamos viendo el comportamiento de la economía, cómo qué indicadores la componen, hay actores importantes en las decisiones y que influyen en la economía y que influyen en los mercados y que lo vimos este mismo año en el caso de Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Ana, seguro ustedes que siguen a Rankia, que les gusta, les inquieta este tema de los mercados financieros, han escuchado de la Reserva Federal y del Tesoro estadounidense, que las noticias últimamente han sido sobre esto. Jerome Powell hoy dio un discurso precisamente. Y bueno, ¿qué es la política económica? Son las acciones que toma el gobierno de un país en el ámbito económico, con el fin de controlar la economía. Y su intención es proporcionar estabilidad y crecimiento. Eso es la política. Pero bueno, existen distintas disciplinas de la política económica, que es, más bien son dos ramas o dos vertientes, que es la política fiscal expansiva, perdón, política fiscal y monetaria. Pero dentro de la política fiscal, y vamos a poner ahí el ejemplo de Estados Unidos, existe la expansiva y la restrictiva. ¿Qué es la expansiva? Es menos impuestos y más gasto. Lo vimos en Estados Unidos. A partir del 2017 se bajó la tasa de impuestos de arriba del 30% a 20% para las empresas. Más gasto. Estados Unidos vimos una fuerte, agresiva medida de política fiscal justo en esta pandemia, cuando se le estuvieron dando cheques semanales a todas las familias. Esto es una política fiscal expansiva. ¿Cuál es una política restrictiva? Cuando aumentan los impuestos y el gobierno gasta menos. Esto lo hacen con el fin de reactivar la actividad económica.
Y por el otro lado está la política monetaria, que en el caso de Estados Unidos la conduce la Reserva Federal, y esta es encargada, también tiene dos vertientes: política monetaria expansiva y la contractiva. ¿Qué es la política monetaria expansiva? Son acciones encaminadas a aumentar la oferta monetaria. ¿Y qué es una de ellas? Es reducir la tasa de interés. Y lo vimos en el caso de Estados Unidos, que casi están ya ahora en 0.25 el nivel de tasas. Prácticamente la tasa es cero, el dinero en Estados Unidos casi es gratis. Y esto con la intención es aumentar la actividad económica o dinamizar la economía, pero otra medida que ha tenido la Reserva Federal es aumentar de liquidez a los mercados, como con la recompra de bonos. Los bonos que están tanto en los inversionistas o en posesión de los bancos, los recompró el gobierno para que los bancos tuvieran dinero y las empresas, aunado a todo el dinero que ha inyectado la política fiscal. Entonces, esta política, en este momento o los meses anteriores, se comenzó a dar una política monetaria muy agresiva, más bien desde el siguiente año, cuando bajó la tasa de interés, era un Powell 3 veces, más bien la Reserva Federal. Entonces, esto se hace con la intención de dinamizar la economía, pero hubo un efecto muy raro ahí en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dieron estas medidas para activar la economía, pero la economía ya no crecía. Lo que crecían, lo que subía eran fuertemente los mercados accionarios. ¿Por qué? Porque había dinero gratis. Pero bueno, ese ya es un punto de otro webinar y de otra circunstancia. Y la política monetaria contractiva eh, tiene acciones encaminadas a disminuir la cantidad de dinero en circulación. ¿Qué quiere decir? Que quieren, mediante el aumento de las tasas de interés, quita dinero de circulación para controlar la inflación, eso es básicamente, para eso lo hacen. Entonces, hay un fuerte debate ahí y algunas opiniones, que si ganan los demócratas se van a ir mediante políticas económicas más restrictivas. Entonces, por ahí es la expectativa que tienen los mercados financieros. Pero vamos a ver cómo fluye toda la elección en el mes de noviembre. Y bueno, las tasas de interés, como les había mencionado, es otro factor que va a mover a los mercados, es el precio del dinero. Y cuando sube la tasa de interés, hay menor dinero en circulación, y cuando se baja, hay mayor dinero en circulación y hay dinero barato, dinero gratis prácticamente, como digamos. Esta ha sido la evolución de las tasas de interés desde en Estados Unidos. Prácticamente ya no tengo actualizada ya esta, más bien esta la puse para ilustrar cómo en la crisis del 2008 bajaron las tasas de interés. Y fue lo que está pasando en este momento, justo en lo que estamos viviendo en la actualidad. La inflación es otro activo, bueno, otro indicador que nos va a mover a los mercados, ¿no? Un aumento generalizado, la inflación es el aumento generalizado de los precios en los bienes y servicios. Por ejemplo, si una Coca-Cola hoy me costaba $3, mañana me cuesta 4, ahí hay un efecto inflacionario, ¿no? Aumentó. Eso es inflación. Y el control de la Reserva Federal, no puede, la inflación tiene que estar controlada. ¿Por qué? No podemos tener una inflación alta, porque nos afecta a los precios y nos afecta a nosotros los consumidores, a las empresas, pero tampoco podemos entrar a un escenario deflacionario. ¿Qué es la deflación? Es lo contrario a la inflación, es bajar los precios, que bajen los precios de los bienes. ¿Y qué pasa si bajan los precios de los bienes? Las empresas se ven afectadas. ¿Por qué? Porque reducen sus márgenes de ganancia. Yo bajar mi producto, mis ganancias van a bajar, y si bajan mis ganancias, tengo que, por ejemplo, cerrar tiendas, tengo que despedir empleados, y bueno, hay un efecto negativo. Por eso debe de haber un equilibrio, y el equilibrio para la Reserva Federal es un 2%. El empleo, como ya les había mencionado, hay dos indicadores de empleo relevantes, que es la tasa de desempleo o paro, como se le dice, y la otra es las nóminas no agrícolas y las peticiones por subsidios de desempleo. Esto nos van dando una señal de cómo se va comportando esta variable económica, que es de mucha o de suma importancia para los mercados financieros. Y bueno, hay otros indicadores como consumo, producción industrial, producción manufacturera, permisos de construcción,
ventas de casas, ventas minoristas, órdenes de bienes duraderos. Esto de ventas de casas, ventas de órdenes de bienes duraderos es muy importante. ¿Por qué? Porque si se aumentan las órdenes de bienes duraderos, quiere decir que hay una buena expectativa del comportamiento de la economía hacia el futuro. Entonces, este es un indicador muy importante para los mercados también, porque me va dando una perspectiva de lo que viene en el largo plazo. Hay factores políticos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante hace 2 años, justamente por estas épocas, comenzó un suceso que ha afectado a los mercados de manera definitivamente, y esto es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Factores geopolíticos nos van a mover siempre o nos van a causar un pánico o una reacción en los mercados. Entonces esto definitivamente va a causar fluctuaciones, y se nos viene en noviembre un evento muy relevante que son las elecciones en Estados Unidos. Entonces todos estos factores van a mover o nos van a dar un indicio de cómo se pueden estar comportando los mercados. Es por eso que no hay datos que salen publicados mensualmente, quincenalmente, que nos van a indicar y nos van a dar un movimiento de corto y largo plazo en el mercado. Entonces, lo vimos en el mes de febrero, también pasó con el tema del petróleo. De hecho, de ahí inició y fue el pretexto para que iniciara el ajuste en los mercados financieros, ¿no? El tema del petróleo, que hubo una caída importante en el precio. Y bueno, hay otros índices como el índice de probabilidad de la Fed de Nueva York. Este es un índice de probabilidad de recesión que maneja Bloomberg. Y bueno, todas estas variables en conjunto van a mover a los mercados financieros, pero el foco de atención a nivel mundial siempre va a pasar, siempre será lo que pasa en Wall Street. Entonces, eso es todo lo que pasa a nivel mundial va a pasar siempre por Estados Unidos. Entonces, y es lo que han visto ustedes. Como se mueve Wall Street, se van a mover todas las bolsas a nivel mundial, y conocer estos indicadores nos va o nos puede decir o nos puede dar un apoyo para nuestras decisiones de inversión. Eh, Vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes para un poquito conocer la oferta y demanda en el mercado. Van a trasladarse en este momento ustedes a ser operadores, ya sea de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Credit Suisse, de Morgan Stanley, donde quieran. Vamos a hacer un ejemplo. Hay esta empresa, eh, pongamos que es una empresa de pasteles o torta, o no sé cómo. En Argentina es torta, en México es pastel, no sé cómo se menciona en otras partes del continente, o tarta en España, pero bueno, hay una empresa que se llama, déjenme ver si puedo escribir aquí, creo que no, no puedo escribir, pero bueno, quiero que pongan el ejemplo. Supongamos que hay una empresa de pasteles que quiere salir a cotizar a la bolsa. El precio cuando se da una oferta pública inicial en cualquier bolsa del mundo, la empresa va a asignar ¿cómo se llama? El precio. Dice, bueno, esta empresa que se llama Bomboncitos, por ejemplo, de pasteles, que está en México, vamos a poner que está en Nueva York, y que son pasteles gourmet, pasteles bastante buenos. Ya tiene algunos años en el mercado, pero ahora quiere expandirse. Ellos están en Nueva York, están ahí en la Quinta Avenida, y quieren expandirse hacia California y Texas. Bueno, salen al mercado y dicen, yo quiero más, mi empresa vale 200 y voy por otros 200 al mercado. Entonces, voy a emitir 10 acciones, y esas 10 acciones van a valer, bueno, aquí son 8, pero van a ser 10. Estas van a valer 10 cada uno, $10 cada uno. Ojo. Entonces, pues le va bastante. Ellos dicen, mi acción vale 10, la empresa, el área de finanzas de la empresa dice, mi empresa vale 10, pero el que asigna el precio, en este caso,
son los inversionistas, son las corredurías, los analistas de las corredurías. Entonces, dicen, salgo a la bolsa y valgo 10. Y les venden mediante un documento, un roadshow se llama, dicen, bueno, esta empresa pues tiene planes, genera una facturación de $1,000,000 al año de ganancias. Esto es un ejemplo nada más. $1,000,000 y nos pensamos expandir, necesitamos capital porque queremos irnos a California y a Texas a poner otras tiendas para generar ganancias por $3,000,000. ¿Cuánto ofrecen ustedes por las acciones? Ahí los pongo en el chat. Yo los leo en el chat. ¿Cuánto ofrecen por las acciones de Pastelería Bomboncito? Ahí en el chat. Ustedes son operadores. ¿Cuánto ofrecen por las acciones? Están en $10. Y tienen la intención de irse a California, a Texas, a abrir más tiendas, obviamente, para generar más negocio. Entonces, ustedes ahí en el chat pónganme cuánto ofrecen por las acciones de esta empresa. Obviamente, sabemos que la intención siempre es comprar barato para vender más caro. Yo voy a tratar de ofrecer el menor precio. ¿Cuánto ofrecerían ustedes? Aquí ya nos están poniendo 15. Freddy Ávila, 15. ¿Quién da más? ¿Alguien da más? 15 nos ofrece Freddy. ¿Qué proyectos tiene a futuro la empresa, Jorge? Está constituida en Nueva York y quiere irse ahora a Los Ángeles y a Texas a abrir más tiendas. Ese es su proyecto futuro. 11. Ariadna. Ariadna nos ofrece 11. ¿Quién más? 12. Bueno, la oferta salió en 11, un precio medio, salió en 11. Ahorita está en 11 la acción. Está en 11. Déjame ver si aquí lo puedo poner. ¿Lo puedo escribir? No, no lo puedo poner. Está en 11. Le empieza a ir muy bien a la empresa. Le empieza a ir bastante bien. Y ahora, como le fue bastante bien en Los Ángeles y en Texas, tienen la intención de irse hacia Boston y hacia Chicago. Y en su primer reporte generó utilidades del 100%. Está en 11 en este momento. ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto ofrecen por las acciones? 12. ¿Qué nada más? 12. Ofrece 11, pero como yo la tengo, yo se la voy a vender a Mariana y a Ariadna que me están ofreciendo 15. Ya vale 15 en este momento el precio de las acciones. 15. Ya vale 15. En este momento yo la tengo. 15. Bueno, después sí, llega el siguiente trimestre. Llega el siguiente trimestre y le fue bastante bien. Ahora son utilidades del 200%. Y la pastelería ahora tiene la intención de irse hacia México. O sea, ya se fue bien en Estados Unidos, ahora tiene ganas de abrir tiendas en México y hacerle una franquicia. Además, generó ganancias por $5,000,000. Está en 15 en este momento. ¿Cuánto ofrecen? 30, Freddy. 20, Luis. 20, Diana. Yo se las voy a vender al mejor postor. Se las voy a vender a Freddy porque me está ofreciendo 30. Bueno, están en 30 en este momento. El principal insumo para los pasteles es la harina. La harina se deriva del trigo, es su principal insumo o commodity es el trigo. ¿Qué creen? Que suben los precios del trigo 30%. Se dispara el precio del trigo por sequía. Se dispara el precio del trigo. ¿Qué va a pasar con las utilidades de mi empresa? O con los gastos, o los costos. Con los costos y la utilidad. ¿Qué pasa? Si me sube el precio del trigo, los costos suben y mi ganancia va a bajar. Está en 30. ¿Cuánto ofrecen? 25, 17.
25 ofrecen. Bajó el precio. Bajó el precio. Bajó. Bueno. Después sigue el siguiente trimestre y parece que no le afectó tanto a la empresa porque vendió más y ahora tuvieron ingresos por 10 millones de dólares y las utilidades fueron del 120%. Están 25. ¿Cuánto ofrecen? Y ahora se van para Centro y Sudamérica. La franquicia va a crecer 30, 27, 35. Perfecto. Muy bien. Miren, no puedo aquí por tema de configuración de mi Word, de mi PowerPoint, no lo pude poner, pero si nosotros viéramos cómo se comportó de 10 a 17, a 15, a 25, a 30, 30, 25, 30, estamos viendo mucha volatilidad. Entonces, quise hacer esta pequeña dinámica para ejemplificar cómo tanto datos financieros como económicos afectan al precio de los activos o al precio de una acción que se dio en este caso. Pero bueno, eso fue para ejemplificarlo. Todo el mercado se va a mover o la bolsa se mueve mediante estos factores que ya los mencionamos anteriormente y que al final terminamos con esta pequeña dinámica para ejemplificar. Si tienen alguna duda, inquietud, escríbanla, cualquier duda que tengan, comenzamos a leer sus preguntas. Y bueno, mientras, si quieren un poquito más de bibliografía sobre cómo leer sobre indicadores económicos, escríbanme a mi correo humberto.calzada@rankia.mx. Se los voy a escribir aquí a todos. Si quieren solicitar la presentación o la, o alguna bibliografía sobre estos temas, no duden en consultarme ahí a humberto.calzada, se los voy a mandar ahí por el chat, @rankia.mx. Y a la duda o cualquier duda, inquietud, pero si tienen alguna duda, inquietud en este momento, ahí pueden escribirla sobre el tema de bolsa, inversiones, mientras les envío a todos ahí el correo electrónico. Entonces, ¿tienen alguna duda, inquietud que quieran que veamos? Y los seguimos invitando a que visiten estas páginas de Rankia, tanto México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, la página de Rankia España, donde constantemente estamos dando este tipo de webinarios, de seminarios. Y hay una pregunta de ahí de Priscila de la Cruz que nos dice en qué invertir en este momento. Es una pregunta interesante. Hay un momento complicado en los mercados, Priscila. Nosotros estamos ante una coyuntura importante. Hubo una subida importante de la bolsa, ¿por qué? Porque como les dije, pues la Fed se dedicó a regalar dinero, pero la subida no se acompañó de un buen fundamento económico. Si bien vemos hoy los peores datos económicos de la historia, por ejemplo en Estados Unidos, estamos todavía viendo un tema sanitario complicado. Si han escuchado las noticias, en el caso de Europa, el Reino Unido, hay brotes importantes. México, en Asia, en las zonas de Europa, posiblemente volvamos al confinamiento. Si volvemos al confinamiento, nos vamos a encontrar nuevamente con una situación económica complicada y eso a los mercados no les gusta demasiado. Entonces sí hay que ser muy cautelosos. Para hacer una venta en corto sí tendrías que tener un poquito ya de conocimiento, expertise, pero yo preferiría que mejor hicieras un buen análisis, tanto fundamental como técnico, para poder y ver los sectores, sobre todo, para poder ver dónde había oportunidades de inversión, ¿no? O qué activos. Ah, sí, claro, Gabriela, es humberto.calzada con z @rankia.mx. Todo lo envío por el chat. A ver, Jorge tiene una pregunta. Hoy tiene cifras de desempleo aumentando en Estados Unidos, segunda ola en Europa, un dólar aumentando. Como este es un mercado con incertidumbre. Exacto, exacto. Eso es justo, Jorge, lo que nos podría frenar un poquito el tema de las inversiones. Freddy, opciones binarias. Mira, justo es un tema muy controvertido. Yo, como economista, soy
uno de los detractores de las criptomonedas. Hay muchos analistas, muchos autores que dicen, no, sí, la economía ya va hacia una moneda digital, va a un tema, pero al final sigue siendo una especulación. Sí, puede ser que sea, pero mientras las criptomonedas no tienen un fundamento y en el caso de las opciones binarias, pues prácticamente para mí desde mi punto de vista son apuestas. Entonces, sí, si te gusta el tema del trading, de la emoción, de la especulación, la opción binaria puede ser una alternativa, pero si lo ves del lado del inversionista o del lado de la inversión, no creo que sea una buena opción. Elkin, hola Elkin, ¿cómo estás? Sí, gracias por acompañarnos siempre. No tengo conocimiento de ese broker, no tengo conocimiento, no, yo no trabajo con él. Sí, si quieres ya escríbeme ahí después al correo. Ahí, vendrán caídas fuertes, nos preguntan ahí Sebastián Díaz. Y sí, es un tema controvertido, pero lo que único que te puedo decir es que el índice de volatilidad sigue alto y ante un escenario de incertidumbre, se nos vienen elecciones en Estados Unidos y yo creo que este tipo de estas situaciones van a causar movimientos bruscos en el mercado, ¿no? Y yo no descarto, y yo lo he dicho en análisis de Rankia, que se nos viene una caída bastante fuerte por todo el entorno que ya se está manejando. Y hay un problema que preocupa, que es la deuda en Estados Unidos. Eh, Jorge nos dice que las criptomonedas siguen algún fundamento dólar. No, no siguen fundamentales. Prácticamente para analizar criptomonedas tienes que hacer análisis técnico, porque no hay un fundamental como que te pueda o que sustente el movimiento. Gabriela, sí, mira, no soy muy de Twitter. En Facebook sí tengo una página que se llama Humberto Calzada Díaz, así tal, sitio web de economía y negocios. Si quieres te puedes meter a Rankia de América Latina, México, Argentina, Chile, y ahí me arroban mucho. Ahí está mi página de Facebook, pero en Twitter aparezco como Humberto-C de casa, D de dedo con mayúscula. Humberto, la primera minúscula, guión bajo, perdón, la primera mayúscula, luego minúscula y mis iniciales de mis apellidos, CD, Humberto-CD, eso es con mayúscula. Ahí me puedes encontrar en Twitter. Oro, fíjate que ha tenido un comportamiento interesante desde los meses anteriores. Déjenme ver si puedo abrir la gráfica y se los comparto. Como opción de refugio puede ser una opción, pero obviamente debes de hacer técnicamente debemos hacer un buen análisis. ¿Por qué? Porque es un activo que es bastante volátil y también para invertir en este tipo de activos sí debemos tener en cuenta que va a tener movimientos bruscos y tenemos que aguantar. Pero el oro, yo creo, digo, yo no tampoco invierto en oro, pero puede ser una oportunidad especulativa, ¿eh? Porque al final se menciona siempre que el oro es el activo refugio por excelencia. Y al menos en los últimos movimientos fuertes del mercado sí vimos una tendencia alcista en este activo, ¿no? Incluso llegó a alcanzar máximos históricos. Vamos aquí, déjenme ver si les puedo compartir la gráfica. Que les comparto la gráfica del oro y sí, miren, prácticamente vamos a ver lo que va del año, ha tenido un aumento por ahí del 22%. Entonces, yo lo veo alcista todavía, pero para entrar a un nivel interesante yo lo podría ir por niveles de 1745 para entrar, pero no se ve mal, ¿eh? Porque aquí tiene un piso inmediato de 1794. Si rompe hacia los 2000, nuevamente, pues yo creo que sí vamos a encontrar máximos históricos, pero no se ve como mala oportunidad, Rainer. Una otra duda, inquietud que tengan. Entonces, si no hay dudas, pueden escribirme ahí o si tienen la inquietud de escribir este webinar nos los patrocinó Errante. Si tienen ahí la inquietud de
operar algunos de estos activos de este broker, bueno, puedes consultar ahí su página. Y si tienen algún tema, inquietud sobre análisis, sobre algún activo, o si quieren que les comparta la información, la presentación y o la bibliografía, pues escríbanme ahí con confianza. Y bueno, pues estamos a la orden. Se despide nuevamente Humberto Calzada Díaz. Soy el economista en jefe para Rankia y les envío un saludo desde donde nos acompañen. Que tengan una excelente tarde. Gracias.